caso una confesión sincera y no hay antecedentes respecto del acusado, cómo se determina esta pena, y lo último es la discrecionalidad del juez para determinar si la condena puede ser efectiva o la condena puede ser a su vez, digamos, pena privativa. Bueno, gracias por la pregunta. Más bien antes que se vaya, disculpe, una propaganda. Mire, ahí hay unos afiches, hay un diplomado sobre corrupción de funcionarios y sistema de penas, que está Víctor Prado Saldarriaga, quien le habla, y está también Ramiro Salinas Sicha. Es el 25 de abril, entonces ahí hay unos afiches si les interesa. Correcto, hay una rebaja para justamente trabajadores del Poder Judicial Lima Norte. Si les interesa, ahí están los números telefónicos, los invitamos. Gracias por la pregunta, doctor. Lo siguiente, miren, el doctor pregunta dos aspectos importantes. Primero, el tema de la llamada terminación anticipada. La terminación anticipada no está vinculada al caso penal, es un beneficio procesal premial. Entonces, justamente, tú me ahorras, por economía y celeridad procesal, seguir con un procedimiento. Yo te premio justamente con una reducción de pena. Entonces, el beneficio procesal premial es totalmente distinto al caso penal. ¿Qué es lo que hace justamente el juez? El juez debe sacar su pena concreta. Yo evalúo agravantes y atenuantes. ¿Está claro hasta ahí? Si mi pena concreta me dio 6 años, esa es mi pena concreta. Pero recién sobre esos 6 años, conforme al acuerdo plenario también, recién aplico el sexto justamente que le beneficia. ¿Por qué? Porque no es justamente parte del caso penal, es un beneficio procesal premial. Y como beneficio procesal premial va al final siempre del proceso de determinación judicial de pena. Usted hace lo que yo le he explicado, agravantes, atenuantes, saca su pena concreta. Recién sobre eso, aplica justamente su beneficio procesal premial de la terminación anticipada. Segundo punto que usted me pregunta. El segundo punto es un tema también poco explorado y poco desarrollado, que son justamente el tema de las llamadas medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración. Me explico. La vocación del Código Penal de 1991, a diferencia del Código de Maurto de 1924, es justamente vincular a la tendencia del derecho penal que estaba cuestionado. Bajo un derecho penal mínimo y garantista, el legislador estableció mecanismos alternativos cuando el agente había cometido delitos de poca gravedad o que afectaran levemente el bien jurídico. El Código siguió la tendencia del proyecto alemán, alternativo alemán de 1966, planteado por Roxin. Entonces, ¿qué decía? Oiga, señor, si el delito no es tan grave, si el agente, correcto, es primario, si el agente justamente carece de antecedentes penales, por ejemplo, no le ponga pena privativa de libertad efectiva, establezca un mecanismo alternativo. Y para eso justamente la ley estableció 5 mecanismos distintos. Otra cosa es que lo que la ley conozca o que la gente conozca sean 2: la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. Pero es falso, son 5: suspensión, reserva, exención, conversión y sustitución de penas. ¿Cuándo las aplica el juez? Cuando establezca justamente los criterios que establece la ley. La suspensión está claramente establecida en el artículo 57. Y ahí hay una malinformación del abogado. La gente cree que cuando la pena que le van a poner son 4 años, estoy en la obligación de suspenderte. Eso es falso. Es una medida de régimen de prueba. ¿Qué te dice la ley? Primero, que la pena concreta que ejecute el juez no supere los 4 años. Segundo, lo más importante, el llamado pronóstico favorable de conducta. Que las carencias o las condiciones personales de la gente y la gravedad del delito haga de que la gente se va a resocializar mejor estando en libertad que estando en casa. Y finalmente, que la gente no sea reincidente ni habitual. Los presupuestos están establecidos en la ley. ¿Qué es lo que hace el juez? Verifica los presupuestos. ¿Cuál es el problema a veces? Que en una suspensión te dicen, son 4 años, te suspendo la pena. Oiga, y el pronóstico favorable que te exige la ley no se hace. Esos requisitos están en la ley. Y el juez tiene que respetar eso. Otra pregunta. El doctor responde. A ver, un momentito, por favor. El público que ya se quiere retirar, por favor, que abandone la sala. Hay otras personas que tienen interés todavía y que queremos escuchar. Sí, exacto. Tenemos silencio, por favor, hay que tener consideración con el expositor que está acá presente. No quieren educación. Creo que somos anfitriones y tenemos que mostrar los mejores modales. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. En el sentido
efectivamente el trabajo de la Administración de Justicia y el tema que efectivamente ahorita está ilustrando muy importante para nosotros. La pregunta es así, la norma es precisa, señala que debemos aplicar el sistema de los tercios para todos los delitos. No sé si le escuché bien, pero acaba de señalar que como quiera que en el delito de robo agravado, que es el más común, no tiene circunstancias atenuantes, ya no deberíamos aplicar el sistema de los tercios. ¿Eso es cierto o qué me dices respecto a ese punto? Gracias. Es un punto bastante crítico en doctrina que hemos conversado y le voy a poner antes de eso algunos ejemplos breves, ¿no? El sistema de tercios tiene algunos temas que no se puede aplicar y le voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos es cuando es cadena perpetua. Cuando usted tiene pena indeterminada, que es cadena perpetua, ahí usted no puede aplicar un sistema de tercios. Punto número uno. Pues, lo que se hace en algunos casos es como el caso de Glenn y el caso justamente de Marco Antonio, donde si se acoge a un beneficio procesal premial, le ponen justamente 35 años en caso concreto. En el caso de la malversación de fondos agravada, que le pusieron pena de multa 730, es una pena tasada, ahí usted no puede aplicar sistema de tercios. O la pena de expulsión, ahí no hay sistema de tercios. Punto número uno. En cuanto al sistema, ¿qué es lo que le quiero decir? En principio, el sistema de tercios nació para ser aplicado a cualquier delito de la parte especial, con un sistema justamente de agravantes y atenuantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la política sobrecriminalizada del Estado ha hecho que constantemente los delitos más frecuentes, correcto, estén sobrecriminalizados. Cuando uno busca una pena justa, si uno quiere aplicar circunstancias especiales, un grado de valoración distinto, correcto, más gravoso, también tiene que tener circunstancias especiales atenuantes. ¿Por qué? Porque si tú subes, tienes que bajar también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted ve la política sobrecriminalizadora, todas son agravantes. Y la pregunta es, ¿existen especiales sectores? Sí. Un ejemplo, lavado de activos. En lavado de activos usted tiene especiales agravantes y atenuantes. ¿Qué le permite eso? Modular la pena. ¿Correcto? Si el monto de lavado supera 50 UITs, un banco superior. Si son 5 UITs, por debajo del precio inferior. En el robo, ¿qué ocurre? En el robo, lastimosamente, todos son especiales agravantes. O sea, después va subiendo, cuando baja. Entonces, yo tengo un problema como juez. ¿Qué hago yo de ley serena? Mi propuesta, mía. Que como es justamente una deficiencia del legislador y como justamente el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, que deberá mejorarse, mi propuesta es que por el momento, mientras no se solucione esto, el juez o el abogado pueda aplicar excepcionalmente comunes o genéricas, pero solamente atenuantes. ¿Para qué? Para poder justamente tener una pena más justa. Sí, doctor, le explicaba esto porque en la jurisprudencia se viene aplicando el tema de los tercios para los robos y la verdad es una posición que usted está asumiendo. En todo caso, pues, ¿cuál es el criterio legal y jurídico? Entonces no existiría. Y por norma, entonces estaría obligado a aplicar el sistema de los tercios. Ahora bien, no hay una posibilidad. Sí, pero es que ahí, cuidado, ¿no? Es que el sistema te dice bien claro, ¿no? Cuando hemos leído, ¿no? Para que haya un sistema de tercios, tiene que haber agravantes y atenuantes. Eso te lo dice bien claro la ley. Y si tú no tienes atenuantes, no puedes aplicar un sistema de tercios. Ahora, una última consulta. ¿No se puede hacer una combinación de las circunstancias genéricas o las circunstancias específicas? ¿Es factible eso? Por ejemplo, en el robo hay circunstancias específicas, ¿no es así? Pero en las circunstancias genéricas hay una que el sujeto no tenga antecedentes penales. ¿Puedo hacer esa combinación para que pueda aplicar los tercios o no es factible eso? Mire, eso es lo que yo le vengo diciendo, ¿no? Dogmáticamente, teóricamente no se puede hacer. ¿Por qué teóricamente? Porque justamente el tipo base de 3 a 8 valora las comunes o genéricas. Las especiales implican un grado de valoración distinto. Pero en el tema concreto justamente que yo le digo es que eso es teóricamente, pero con un tema de aplicación de pena justa y sobre todo recurriendo a los llamados principios generales de derecho y sobre todo a la proporcionalidad, la propuesta que yo le estoy diciendo es la siguiente. Usted agarra primeramente y como son agravantes, usted va subiendo la pena. Explica las especiales agravantes. Para bajar que puede aplicar excepcionalmente comunes o genéricas, pero solamente las atenuantes. ¿Correcto? Por ejemplo, que la gente carezca de antecedentes penales. Pero ¿cuál sería la regla? Si la pena va de 12 a 20, que tu rango, por ejemplo, va subiendo 14, 16, 18, pero justamente bajas, pero no te puede salir del rango de los 12 y los 20. Eso es justamente de ley referenda. Y la construcción justamente tiene ahí dogmática del abogado y también del juez y el fiscal, porque finalmente uno se elige por principios rectores que orientan un Estado social y democrático de derecho, una pena justa. Y
de un Estado sobrecriminalizador que pasa por encima los principios rectores básicos, correcto, deforma el sistema. Y es más, yo le voy a poner un ejemplo que pase desapercibido. Los principios generales, que son pautas políticas de acción que orientan al Estado en las tareas de control social, constituyen la base de todo el ordenamiento jurídico penal. Y hay un principio básico de proporcionalidad que ha sido justamente totalmente vilipendiado, totalmente menospreciado, y siempre te decía, la pena no debe sobrepasar por el hecho. Y de pronto te dice en el 2007, no se aplica este principio si la gente es reincidente o habitual. ¿Por qué no vas a aplicar? ¿Te das cuenta? ¿Por qué creas esa diferencia? Eso está justamente proscrito, está prohibido. Más aún si la reincidencia y habitualidad fueron institutos duramente criticados. Yo aplicaría eso de ley diferente, con una pena justa. Y eso es lo que hay que regular y lo que está vacío todavía. Buenas noches, doctor. Primero, las felicitaciones del caso por la brillante exposición. Quisiera, un caso concreto, por ejemplo, en el caso de la tentativa y que exista adicionalmente una circunstancia genérica agravante, ¿cómo sería ahí la determinación de la pena? ¿Es posible que sea inferior al límite fijado por la ley o hay otras consideraciones? Y una segunda pregunta solo para terminar. Según el pleno jurisdiccional, la reincidencia, para ser considerada como tal, tendría que ser con pena privativa efectiva. Si fuera una pena suspendida y dentro de ese mismo rango mencionado por la reincidencia, se cometiera un nuevo delito, ¿eso qué constituiría? ¿Circunstancia cualificada? ¿Circunstancia genérica? ¿Cómo se podría tomar? Gracias. Gracias por la pregunta. Y le respondo de manera siguiente. Primero, en el tema justamente de los grados de desarrollo perfecto, ¿no? En la consumación del delito y justamente el tema de la tentativa, ¿no? Entonces, la tentativa justamente implica el comienzo de un hecho, ¿no? Actos ejecutivos, elemento objetivo, con una finalidad concreta, cometer un delito, elemento subjetivo. Pero hay un elemento negativo que no se haya consumado el hecho. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, un grado de desarrollo perfecto en la ejecución del delito de la consumación. Y la pregunta inmediata es, oiga, ¿cuál es el efecto inmediato de la tentativa? Porque justamente lo que dice el artículo 16 es que el juez reduce potencialmente la pena. La pregunta es inmediata. ¿La reducción de pena qué implica? ¿Una pena reducida dentro del marco legal o una pena por debajo del mínimo legal? Entonces, hay criterios justamente de la Corte Suprema divididos, ¿no? Un sector dice si el homicidio es de 6 a 20, correcto, y yo te quise poner 12 años, pero es una tentativa, te pone 10 años. Te rebajo 2 años dentro del marco legal. Pero si te dicen, oiga señor, la otra posición es de 6 a 20, es una tentativa, la pena justamente va por debajo del mínimo legal. Entonces, si usted ve la construcción del tipo base o los tipos de la parte especial, y le pongo justamente los ejemplos, y el código dice, el que mata a otro, el que mata a otro, ¿la construcción está hecho por delito consumado o en tentativa? Consumado. Y si tú matas, el rango de pena de cuánto va, de 6 a 20. Si tú dices el que se apodera, ¿está hecho por delito consumado o tentativa? Consumado. Entonces, el grado justamente de pena, mi posición es que está hecho por delitos consumados. Entonces, si es delito consumado, el rango de pena es de 6 a 20. Y si es una tentativa, implica una pena por debajo del mínimo legal. ¿Y saben por qué más? Porque hay delitos donde el legislador reprime de manera expresamente la tentativa. El artículo 368A, el ingresar justamente celulares, chip, dice el que ingresa o intenta ingresar. Cuando el legislador quiere justamente regularlo así, lo hace de manera expresa. Entonces la tentativa, desde mi posición, implica una pena por debajo del mínimo legal. Entonces lo que hace la tentativa es justamente solamente regular un marco de pena por debajo del mínimo legal. Entonces si el rango de pena es de 6 a 20 y es un homicidio de tentativa, es justamente por debajo de los 6 años. Y la gente dirá, oye, usted está loco. ¿Por qué la buena pena es homicidio? Bien, un delito de mayor valor. Por debajo de 6 años, el problema no es la tentativa. El problema es el rango de pena que tiene el homicidio. ¿Correcto? Entonces, usted redució la pena por debajo del mínimo legal. ¿Correcto? Entonces, entre 2 días y 6 años, usted valorará ya la agravante, la atenuante para agravar la pena en el caso. Pero mi posición es que la tentativa aquí implica una pena por debajo del mínimo legal. A pesar de que concurra una circunstancia agravante. No, es que si es una agravante genérica, la tentativa le ha permitido bajar una pena por debajo del mínimo legal. Entonces, dentro de ese marco, usted recién valorará la agravante genérica, la atenuante que haya para agravar la pena en un caso concreto. Segundo punto, el tema de la reincidencia y habitualidad. Yo siempre le he dicho ahí, y le doy el marco de referencia correcto, las siguientes leyes. ¿Por qué?
porque la reincidencia y habitualidad fueron proscritas en el Código del 91. ¿El micrófono lo tiene, por favor? ¿No? Sí, el micrófono. ¿Por qué es importante eso? Mire, por favor, por la siguiente razón. Porque han habido 7 cambios o 7 textos distintos desde que se incorporó la llamada reincidencia y habitualidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no se maneja y no se sabe todos los textos. Por eso que yo te he puesto todas las leyes, porque para que justamente puedas entender cómo se tiene que entender a cabalidad tanto la reincidencia como la habitualidad. Y mira, por favor, yo no voy a hablar del tema justamente de que si son legalmente o no correctos, para mí afectan el orden constitucional. El tribunal se manifestó de manera en contra. Mira, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esta es la reincidencia y habitualidad, y después de eso falta la 1181. Entonces, ¿cuál es el problema? Cáptame la idea, quiero decirte eso. Si la circunstancia cualificada agravada es un mayor grado de desvalor, ¿qué cosa quiere decir? Si te va a crear un extremo por encima del máximo superior, que es más gravoso para el condenado, ¿para qué está destinado? Para delitos extremadamente graves, que tienen pena privativa de libertad y no pena suspendida. Porque es reincidencia, es un mayor grado de valor, es una pena por encima del máximo legal. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, lo que quiere decir es que solamente funciona con pena privativa de libertad. ¿Cuál fue el problema? Su evolución. Así se reincorpora al Código Penal y así estuvo el Código de Maurpa. Mira por favor el texto original. ¿Con qué trabajaba la reincidencia? Primero, con privativa de libertad. Segundo cambio, 29.407. ¿Con qué trabajaba la reincidencia? Con pena privativa de libertad. Si sigues avanzando, la 29.570, ¿con qué sigue trabajando la reincidencia? Privativa de libertad. ¿Correcto? Siempre ha sido pena gravosa, siempre es pena privativa de libertad. ¿Dónde la valora el legislador? Cuando justamente incluye la 30.076. Y de pronto cambia y te dice, oiga señor, el que después de haber cumplido el todo impacto una pena. Y el juez dice, como es una pena, si fuiste por multa y no, es pena privativa de libertad. ¿Y saben por qué fue la diferenciación? Porque en el año 2009 introdujo una revisión por faltas, que es esta de aquí. Y las faltas no tienen pena privativa de libertad. Las faltas que tienen pena de multa o prestación por limitación de días libres. Y es por eso que se modifica. Se modifica no porque solamente sea para todas las penas, sino porque incluyó las faltas. Y las faltas, si tú tienes faltas, no puedes tener privativa de libertad. Tienes que saber. Y segundo, ¿por qué sigue siendo privativa de libertad? Porque tú en la parte de abajo tienes la prohibición de 2 beneficios penitenciarios: semilibertad y liberación condicional. Interpretación sistemática. La semilibertad y liberación condicional, te pregunto, ¿para qué clase de pena es? Privativa de libertad. ¿Efectiva o suspendida? Yo voy al otro extremo, ¿no? De la pregunta, ya para que gracias a la idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el supuesto de una persona que está en el supuesto de reincidencia y este segundo delito por el cual va a ser condenado? Hay el supuesto de tentativa y hay el supuesto de complicidad secundaria. ¿Cómo se haría la evaluación de la pena en este caso? Prácticamente el legislador le dice al juez, tú ya olvídate por el hecho, solamente abócate al tipo, al sujeto que ha realizado la acción. O sea, tú ya olvídate de valorar eso, porque el rango de pena ya se va a poner en el máximo superior, hacia arriba. Entonces, ¿cómo calificamos ahí el tema de la tentativa? Si este segundo hecho hay tentativa y hay complicidad secundaria. Ya residente. Claro. Entonces, viene la pregunta del doctor. Miren, entonces, el doctor dice la siguiente pregunta. Mira, por favor. Entonces, y este pedacito nomás. Mira, por favor. El doctor dice la siguiente pregunta. El delito, mira, por favor, tiene un rango de pena de la siguiente manera.